Gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un HN Live de Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya usted no conoce, este es un tema sumamente interesante. Sean todos bienvenidos. Para todos aquellos que están conectados, mañana, 11 de marzo, se celebra o se conmemora el Día Mundial del Riñón. Y pues para nosotros es importante Hospital Nacional abrir sus puertas para compartir la experiencia de especialistas como el doctor Régulo Valdés, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a un HN Live de Hospital Nacional. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y muchas gracias por la oportunidad de venir a hablar de lo que es la salud del riñón. Así es, ya como lo escucha, este va a ser un tema sumamente interesante. El doctor Régulo pues nos va a regalar este tiempo para orientarnos, para precisamente hablar y sacarnos de dudas acerca de cómo nosotros debemos cuidar nuestros riñones y por qué no. Vamos a hablar de un caso sumamente interesante. Por primera vez en Panamá se da un trasplante, en este caso un trasplante de riñón para un pediátrico, un caso pediátrico. Así que, tal como lo prometiéramos, va a ser un caso sumamente interesante poder conversar estos minutos con el doctor Régulo Valdés. Pero doctor, para que todos los que están en sala, los que están conectados, este live compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con todos aquellos que usted sabe que va a ser sumamente importante. Doctor, cuéntenos, el doctor Régulo Valdés, para que los conozcamos todos. ¿Quién es? Bueno, yo soy nefrólogo, para los que no saben de nefrología. La nefrología se encarga del estudio de las enfermedades del riñón. Nosotros somos la parte médica que vemos todos los males que le acontece al riñón y tenemos una contraparte quirúrgica, que son los que ven los temas de piedras, tumores en el riñón, que son los urólogos, que trabajamos de la mano. Además de eso, tuve que hacer la especialidad en medicina interna antes de hacer nefrología y trabajo también en la Caja de Seguro Social como el coordinador nacional de diálisis. Además, soy el presidente de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión y presidente también de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Nefrología e Hipertensión. Y tengo muchos años ya de estar tratando pacientes con problemas en los riñones. ¿Se dieron cuenta? Tenemos a un invitado de lujo, así que usted aproveche al máximo, empiece a hacer sus consultas, empiece a hacer sus preguntas, porque vamos a aprovechar al máximo el tiempo del doctor Régulo Valdés, que se encuentra con nosotros y vamos a hablar precisamente del riñón. Doctor, el tiempo va a volar, así que vamos a arrancar. Cuéntenos, empecemos, sí, como le hablábamos detrás de cámaras, por el principio. ¿Qué tal? Características del riñón. ¿Cuál es la importancia de nuestros riñones y ese funcionamiento dentro de nuestro cuerpo? Mira, el riñón es un órgano maravilloso y que trabaja silenciosamente haciendo muchísimas cosas que no nos imaginamos. La función obvia que ve todo el mundo es la producción de la orina, y en la orina se encarga de desechar las toxinas que nuestro cuerpo produce a través del día, y exceso de agua que tomamos a través del día lo excreta el riñón a través de la orina. Pero eso es lo que vemos fácilmente, pero en realidad el riñón tiene muchas más funciones. Mantiene nuestra sangre en un pH, o sea, ni muy ácida ni muy alcalina, mantiene los electrolitos a raya, todo lo que es el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, mantiene los niveles de presión arterial. Mucha gente piensa que es el corazón el que mantiene la presión arterial, y la presión arterial está principalmente controlada a través del riñón por unas hormonas que él produce y por la excreción de agua y sal, que también lo hace el riñón. También tiene que ver con la producción de la hemoglobina. Él produce una hormona especial que se llama la eritropoyetina, y esta hormona es la que regula la médula ósea para la producción de la hemoglobina y mantenernos nosotros de una manera más sana. Son muchas cosas que hace el riñón y que uno no sabe hasta que empieza a tener problemas renales. Interesante, muy interesante lo que acaba de mencionarnos, doctor, porque prácticamente usted ha mencionado de que el riñón, pues obviamente va a estar ligado a muchas de las otras patologías que conocemos. Las personas hipertensas, inclusive mencionaba el tema de regulación en el cuerpo. Probablemente este desconocimiento es lo que hace que nosotros no cuidemos tanto nuestros riñones y nos demos cuenta ya al final cómo es la forma adecuada que nosotros debemos mantener los riñones saludables. Mira, que yo tengo un lema que siempre le digo a mis pacientes: lo que es bueno para ti es bueno para tu riñón. Muchas veces cuando dicen, bueno, es que no estoy cuidando mi riñón, es que realmente no nos estamos cuidando nosotros mismos. El estilo de vida saludable, mantenerse bien hidratado, las personas que tienen un riñón sano, el hacer ejercicio con alguna frecuencia, mantener un peso saludable,
todas estas cosas tienen un impacto muy grande en cómo anda tu riñón y cómo anda tu salud. A la vez, si eres hipertenso, que tu presión arterial esté controlada. Si eres diabético, que tu azúcar esté controlada. Estas cosas en realidad tienen un impacto para todo el cuerpo y por supuesto que para el riñón. Interesante, ¿vio? Lo prometimos. El doctor Régulo Valdés está aclarando todas nuestras dudas, así que usted arranque con sus preguntas, todo el público que está presente, y compártalo. Ya estamos hablando de otras patologías que se suman en la importancia del riñón. Ahora, ¿cómo saber, doctor, si nuestros riñones están en buen estado? Mira, esa es una excelente pregunta. Hay 3 enfermedades que son principalmente las que están matando al panameño: hipertensión arterial, diabetes y la enfermedad renal. Esas 3 enfermedades tienen algo en común: son asintomáticas. Es mentira que esas leyendas de que si tengo dolor de cabeza es porque tengo la presión alta y si no tengo la presión bien. Esos temas de que no, a mí nunca me ha molestado el azúcar y que yo no tengo ningún problema en el riñón porque no me duele la espalda, todos son leyendas. En realidad, si uno no va donde su médico y le pregunta directamente cómo está mi riñón, cómo anda mi presión, cómo anda mi azúcar, esto no se va a lograr hacer un diagnóstico a tiempo, donde realmente vas a tener un impacto en lo que nosotros los médicos llamamos la historia natural de la enfermedad. Entonces, cuando ya uno presenta síntomas de enfermedad renal, que hay varios, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde porque esto empieza a ocurrir cuando tenemos menos del 30% de la función renal, es que empiezan a aparecer algunos síntomas de enfermedad renal. Eso quiere decir que ya has perdido el 70% de tu función renal. Así que estamos tarde. Así que todos los adultos, especialmente las personas que son mayores de 60 años, las personas que tienen hipertensión, no importa la edad, las personas que tienen diabetes, no importa la edad, tienen que hacerse una evaluación de cómo anda su función renal todos los años. Interesante, interesante, doctor, y sobre todo porque usted recalca el tema del paciente hipertenso. Y el paciente hipertenso, una de las características muy particulares es un tema de retención de líquidos. Escuchamos muchas de nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros papás que relacionan el tema de retención de líquidos, pero algo tiene que ver entonces allí, esa amalgama riñón en el resto del funcionamiento. ¿Eso es regular? ¿Es normal? Por supuesto que sí. Mira, las personas que retienen líquidos, hay 3 órganos en el cuerpo que nos pueden hacer que retengamos líquido porque no funcionen bien. Uno es el riñón, el otro el corazón y el otro es el hígado. Así que si usted retiene líquido, tiene que irse a donde un médico internista, que es el pediatra de los adultos, a que le hagan una evaluación de ver cuál de estos 3 órganos es el que le está afectando. Hay algunos medicamentos, empezar algún tipo de antihipertensivos que también puede provocar algo de hinchazón, especialmente en las piernas, específicamente en los tobillos. Pero estos 3 órganos son los principales causantes de hinchazón o edema, como le llamamos nosotros. Definitivamente que uno de los principales actores en esto es el riñón. Ahora bien, doctor, tal como lo mencionábamos hace un rato, buen estado de mi riñón está basado en no solamente, como usted mencionó, en la parte saludable, alimentación saludable, hay un porcentaje líquido que debemos consumir. Siempre cuando hablamos de riñones, nuestras abuelas nos hablan, no estás tomando agua, te duele la espalda. O sea, esto tiene una medición que debiera diariamente el cuerpo consumir en líquidos. Mira, hay una gran verdad en lo que dicen las abuelas. Muchas veces los dolores de espalda que tienen que ver con el riñón están asociadas a la producción de piedras en los riñones. Y la producción de piedras en los riñones está muy asociada al pobre ingesta de agua. No hay una cantidad que te pueda decir mínima de agua, pero nuestros cuerpos están muy bien diseñados y nosotros tenemos la sensación de sed. Lo importante es no tener sed durante el día. Yo le recomiendo, si usted no tiene una enfermedad renal avanzada, porque los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada no deben tomar tanta agua, especialmente si su médico se lo ha recomendado. Pero todos nosotros los demás, los que no tenemos enfermedad renal, los que estamos sanos, debemos tomar suficientes líquidos. Panamá es un lugar sumamente caliente. Tenemos lo que se llama las pérdidas insensibles, que son las pérdidas de líquido que ocurren durante el día, aumentadas, que son las pérdidas a través de la sudoración, de la respiración,
a través de nuestras heces y tenemos que tomar suficientes líquidos, por lo menos 2 litros. Un problema que pasa mucho en Panamá lo veo en las mujeres. La mujer panameña es muy pulcra y no le gusta ir a baños fuera de su hogar o en baños en su oficina que sean muy limpios. Y es por eso que cuando salen de casa tratan de no tomar agua para no tener que ir a orinar. Y todas las mujeres panameñas ahora, la gran mayoría son amas de casa, pero también son profesionales. Entonces estamos viendo muchos problemas de piedras por las mujeres que no tienen unos comportamientos saludables en cuanto a la ingesta de agua. Su orina siempre tiene que estar clara, ese es el mejor medidor. Si usted va al baño y ve una orina amarilla, naranja, definitivamente que usted está tomando poca cantidad de líquidos. En automático, doctor, y sobre esos comentarios que acaba de hacer, tengo en una lista de preguntas que me surgen de toda esta explicación maravillosa que nos está haciendo, y todo el mundo se está conectando y está compartiendo el live, porque de verdad que el tema del riñón probablemente uno no le presta atención hasta cuando ve lo que usted acaba de mencionar. La coloración de la orina es inmediata, puede variar, pero cuando nosotros estamos hablando de que hay un síntoma como este, coloración mucho más púrpura, es señal de alerta, ¿cuáles serían esas señales de alerta de que algo no está bien en el funcionamiento de nuestros riñones? Bueno, la orina nos puede avisar, ¿no? Pero como les digo, cuando pasan estas cosas ya estamos un poco tarde, ¿no? La cosa que llama la atención muchas veces es la aparición de sangre. O sea, cuando la orina se torna roja o se torna marrón, color ladrillo, usted tiene que ir a buscar atención médica. Esos son el tipo de cosas que no puede dejar para después. También muy común es cuando tenemos infecciones. La orina empieza a tener mal olor. El mal olor en la orina muchas veces son infecciones urinarias y no tiene que esperar a tener fiebre, a tener ardor al orinar para ir a hacerse un chequeo de eso. Tenemos que ser precavidos. Pero definitivamente lo más importante en el cuidado del riñón son los buenos hábitos y acudir una vez al año a su médico de cabecera para que le dé una evaluación general y le diga cómo anda su riñón. Muy bien, doctor. Ahora, usted menciona el consumo de líquidos y ya hay una de las tantas preguntas que tenemos aquí de los que nos acompañan en la sala. Y nos dicen, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de consumo de líquido diario pudiéramos estar hablando de sustitutos del agua, aguas saborizadas, bebidas energéticas, ¿se cuentan como líquidos? O cuando hablamos de consumo de líquidos, particularmente para el buen funcionamiento del riñón, hablamos de agua sin todo lo anterior. Mira, el líquido más saludable que hay para los que somos creyentes es lo que Dios nos ha dado, que es el agua. El agua pura, limpia, potable, es la mejor manera de hidratarnos, ¿no? Hay personas de que no les gusta el agua. Y yo les digo, bueno, saborízala de alguna manera naturalmente, con cáscara de limón, con rodajas de piña, con rodajas de naranja. Pero es importante que no sustituyamos el agua con líquidos que contienen glucosa, o sea, que tengan calorías, porque eso nos entra en otro tema, de tener calorías vacías y tener problemas de peso. Igual con las bebidas carbonatadas. Las bebidas carbonatadas también nos producen un riesgo de tener más piedras. Entonces lo mejor es el agua. Puedes saborizarla naturalmente. Hay algunas opciones que están libres de calorías que pudieran utilizar, pero definitivamente lo mejor es el agua. Todo el líquido cuenta, todo el líquido cuenta. Cuenta el líquido que tomas en el café, en el té, obviamente en el agua, en la sopa. El tema es que por lo menos llegues a los 2 litros y que no sientas sed. Ahora, hablando de líquidos, mito o realidad, doctor. Estamos hablando de los líquidos. Nuestras abuelas mencionaban que si nosotros tomamos agua de coco o agua de pipa, como le llamamos en Panamá, era bueno para los riñones. ¿Qué hay de cierto? Bueno, el agua de coco tiene propiedades porque tiene electrolitos, tiene glucosa en baja cantidad, es una buena fuente de hidratación, especialmente después de haber hecho ejercicio. Pero lo importante específicamente para el problema de las piedras es que nos mantengamos bien hidratados. Nos ayuda para la piel, para el cabello, cuando uno tiene suficiente hidratación. Vuelvo y te repito, ahora, los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada,
Esos pacientes que ya le dijo, bueno, usted está cerca de la diálisis, esos pacientes que se hinchan, obviamente tienen que tienen que tomar líquidos de manera más restringida, ¿no? Pero sin abusar, debemos tener una ingesta de por lo menos 2 litros al día. Ahora bien, usted ha mencionado diversas de estas patologías alrededor del riñón, pero si tuviéramos que ligarlas o tuviéramos que listarlas, estamos hablando de cuánto sufrimiento tiene el riñón o cuántas patologías como tal. Está el cáncer de riñón, está piedras, ¿qué otras están alrededor del riñón como tal de acuerdo al nivel de gravedad? Mira, las enfermedades que más afectan al riñón en Panamá es la diabetes. El 30% de los pacientes que están en diálisis, que son los pacientes que ya su riñón no le funciona, son pacientes diabéticos y son pacientes que pudieron haber sido prevenidos de llegar a diálisis. O sea, ese 30% no debiera estar con enfermedades renales avanzadas y lo están. Después vienen los pacientes con hipertensión mal cuidada. Y no son muchos, pero representan alrededor de un 10-20% del resto de los pacientes que llegan a diálisis. ¿Okay? Después vienen las enfermedades de la vía urinaria, los pacientes que tienen obstrucciones de todo tipo, como los pacientes con próstata grande, los niños y los adolescentes que vienen con problemas congénitos de la vía urinaria. Y obviamente los tumores, gracias a Dios, no es una causa frecuente. Los tumores por lo general nos dan en un solo riñón y lo cierto es que uno con un solo riñón, el que le quede sano, es suficiente para tener una vida normal. O sea que no es frecuente que una persona con un tumor renal quede en diálisis. Cuando hablamos, por ejemplo, doctor, y esto está relacionado a alguna de las preguntas que tenemos en la sala en este momento, ¿algún otro tipo de síntomas relacionados a que hay señal de alerta de que mis riñones no están funcionando bien? Por ejemplo, algunas personas lo relacionan con la resequedad, con comezón, con calambres musculares, con algún tipo de hinchazón, tobillos, pies. ¿Esto está relacionado? ¿Estos serían síntomas que pudieran estar alertándonos de que los riñones no están funcionando bien? Sí, muchos de los síntomas efectivamente son los que vemos, ¿no? Pues tengo que ser enfático que cuando ya tenemos síntomas, lo más probable es que estamos tarde, ¿no? Los síntomas más frecuentes, el primero que aparece es la falta de apetito. Como se empiezan a aglomerar las toxinas en la sangre, el cuerpo simple y sencillamente se le quitan las ganas de comer. Puedes retener líquidos, empezar con edema, hinchazón de los tobillos, las piernas, empezar a retener líquido en el abdomen. Puedes empezar a tener anemia, empezar a estar pálido, náuseas especialmente en la mañana, vómitos. Todos esos son síntomas de intoxicación y eso ya estamos hablando cuando tu función renal está muy disminuida. Ahora, doctor, para el diagnóstico de un paciente de renal, ¿qué tipo de estudios? O sea, en este caso, porque tenemos personas que están precisamente en la sala y nos comentan, mi papá tiene un tema de creatinina, ¿qué estudios? ¿Cómo llega el médico, cómo llega el especialista a este diagnóstico del paciente? Mira, el diagnóstico que tenemos que hacer es si uno tiene lo que se conoce como la enfermedad crónica de los riñones. Enfermedad es la ausencia de la salud. Crónica es cuando cualquier padecimiento tiene más de 3 meses. Y de los riñones, y eso es algo que tiene que tener clara la población, es que estas enfermedades afectan a ambos riñones por igual. No es que está afectando un riñón y el otro está bien. Casi siempre es simétrico. En ambos riñones está afectándose. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica es muy sencillo. Solo se hacen 2 exámenes. Se hace una creatinina y esa creatinina, que es una toxina que medimos en la sangre, la llevamos a una fórmula y nos hace la estimación de la tasa de filtración glomerular, que explicándolo de manera sencilla nos da el porcentaje de funcionamiento de ambos riñones en base a ese examen. Y el otro examen, que también es muy sencillo, es una muestra de orina donde medimos una proteína que se llama albúmina. Y según los niveles de albúmina uno puede saber si el riñón está afectado. O sea, con esos 2 exámenes tú puedes saber que tu riñón está sano o no. Ahora, la causa que lleva a ese daño renal, por supuesto que puede necesitar otros exámenes más avanzados, como ultrasonido y pruebas de laboratorio más específicas. Pero cualquier médico de atención primaria, médico general, hasta una enfermera en un puesto de salud, te puede mandar estos 2 exámenes. Y si tienes alguna alteración, vas a donde tu médico de cabecera, vas a donde un internista y si lo necesitas, a donde un nefrólogo.
Efectivamente, y usted nos habla del diagnóstico, entender el nivel de gravedad que pudiera estar teniendo el paciente. Doctor, pero cuando este paciente llega a este nivel, ¿cómo se determina el hecho de la diálisis, el tratamiento? ¿Qué tratamientos vienen en función de cada gravedad de paciente? Mira, antes de hablar de diálisis, es importante saber que la enfermedad renal viene en distintos grados, en distintos estadios. Los primeros 3 estadios son estadios que principalmente son asintomáticos. Uno empieza a perder función renal y no vas a sentir absolutamente nada en la mayoría de los casos, ¿ok? Cuando empiezan los síntomas, como mencioné anteriormente, por lo general es que ya perdiste el 70% de tu función renal, ¿ok? Que empiezas a llegar a lo que llamamos el estadio 4, que es el estadio prediálisis. Ahí empiezan los problemas. Y los pacientes que llegan al estadio 5 son los que necesitan algún tipo de reemplazo de la función renal. Eso ocurre cuando te queda menos del 10% de la función renal. O sea que has perdido el 90% de tu función renal. ¿Okay? Pero más que la diálisis, el paciente con enfermedad renal, su principal peligro es la muerte cardiovascular. ¿Qué quiero decir? Que te dé un infarto, que te dé un derrame, que es la enfermedad cerebrovascular. El riesgo de estos pacientes con enfermedad renal moderada, que son de estos de prediálisis, o avanzada, que son los de diálisis, es que fallecen. Muchos fallecen antes de llegar a la diálisis por riesgo cardiovascular. Por eso que ahora que vamos a celebrar el Día del Riñón, el mensaje que estamos llevando es que si usted tiene enfermedad renal, tiene que tener un seguimiento estricto con su médico, especialmente los de estadio 4 y 5, con un nefrólogo, para que usted viva saludablemente con su enfermedad. ¿Okay? Entonces, lo importante en enfermedad renal es hacer el diagnóstico temprano, oportuno, para empezar entonces nosotros a intervenir para que su enfermedad no progrese. Interesante, doctor, y le voy a leer algunos de los comentarios que están en las personas, el público está atento, escuchando todo lo que usted nos comenta, y precisamente una de las chicas que está conectada le ovaciona y le dice que pues es un excelente en vivo y le agradece el tiempo que usted nos está dedicando, que pues ella definitivamente dice que su papá va a necesitar una cita con usted porque el papá pues sufre de la presión, es diabético y ahora menciona el hecho de que tiene la creatinina alta y no le han enviado nada para bajar la creatinina. ¿La creatinina se puede bajar a través de tratamiento o algo así? Bueno, tenemos que entender algo y de manera sencilla. La creatinina la producen nuestros músculos. La creatinina es una toxina que se produce durante el metabolismo del músculo, especialmente las fibras musculares que están muriendo. Esto se libera a la sangre y el riñón la capta y la pasa a la orina. Imagínate que la creatinina es la bolsa de basura que tú sacas todos los días de tu casa. ¿Qué pasa si no viene el camión de la basura? Al día siguiente tienes 2 bolsas, tienes 3 bolsas, tienes 4 bolsas. Entonces un hombre de más de 70 años debe tener creatinina de menos de 1. Y si tu papá tiene 1.5, 2 o más, definitivamente hay un problema en la función renal de esa persona. Entonces la creatinina no es más que un indicador de que se está acumulando las toxinas porque el riñón no está limpiando bien la sangre. Interesante. Y otra de las chicas que también está conectado nos comenta que por un cáncer de vejiga su papá también pues ya perdió un riñón izquierdo. ¿El paciente puede vivir con un riñón, doctor? Sí, el paciente puede vivir perfectamente con un riñón y por eso es que una persona sana le puede donar un riñón a un familiar que está en diálisis y sacarlo de la diálisis. Porque sabemos que una persona con un solo riñón tiene una vida totalmente normal, totalmente normal. Es más, en el caso de los donantes, sabemos que viven hasta más que el resto de la población con un solo riñón porque de donantes aceptamos los más sanos de los sanos. Ok. Ahora, otro de los que está presente nos pregunta, ¿cuál es la mejor terapia para el paciente? ¿Diálisis peritoneal o hemodiálisis? Ok, estamos hablando ya de los pacientes que tienen menos del 10% de la función renal, que ya evidentemente tienen un estadio 5, que tienen una enfermedad renal avanzada, y no hay mejor terapia que otro riñón. O sea, la mejor terapia del estadio 5 es que te trasplante. No se puede comparar, las máquinas que existen ahora son maravillosas, la tecnología que tenemos está en avance y aquí en Panamá tenemos tecnología de punta.
tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis. Pero definitivamente si usted tiene un familiar, lo primero que tiene que preguntarse es si es candidato para un trasplante y después, si es candidato para un trasplante, ver de dónde se va a conseguir el riñón. Lo más sencillo es que dentro de la familia alguien sea voluntario y le done un riñón a esa persona y se pueda hacer un trasplante. Y si no, bueno, introducirle una lista de espera de donantes fallecidos. Hemodiálisis, diálisis peritoneal, no creo que tenemos mucho tiempo para explicar, pero la hemodiálisis tiene que ver directamente con la sangre. Vas donde te conectan a un riñón artificial por un periodo de 4 horas, 3 veces por semana, prácticamente por el resto de tu vida o hasta que consigas un trasplante. Diálisis peritoneal no tiene nada que ver con la sangre, te ponen un catéter en el abdomen, son grandes venoclisis de 5 litros, te van infundiendo alrededor de 1.5, 2 litros dentro del abdomen, pasan periodos entre 2 y 4 horas y ahí se recogen toda la toxina y hay un intercambio de líquido fresco que se ocurre ya sea de una manera manual, que la persona lo haga por gravedad, o a través de una máquina cicladora. Ambas técnicas son exactamente iguales en sobrevida, exactamente iguales. Lo que depende es qué es lo que más te conviene. Porque si tú vives en el valle y vives a kilómetros de una sala de hemodiálisis, te conviene más estar en diálisis peritoneal. Interesante, doctor. Ahora bien, usted mencionaba precisamente, mañana, detrás de cámaras conversamos, mañana es el Día Mundial del Riñón. Y esta vez va enfocado a esos pacientes que ya están diagnosticados como tal. Ese mensaje para ellos en cuanto a su cuidado. Un paciente que ya está diagnosticado, un paciente que ya está bajo un tratamiento y resulta ser de que hoy hago la tarea, mañana no. ¿Qué recomendaciones, doctor? Estamos jugando, todo lo que hemos escuchado, estamos jugando con nuestra salud, pues que pende de un hilo. Mira, el paciente con enfermedades crónicas no transmisibles, que entre esas está la enfermedad renal, los que tienen enfermedad en los riñones, son pacientes difíciles de convencer, porque son gente que se siente bien. Si uno tiene una enfermedad renal moderada, que son la mayoría de los pacientes diagnosticados con enfermedad renal, ellos no sienten nada. Y a veces es difícil convencerlos de que tengo que tomarme un medicamento todos los días, por ejemplo, para controlar mi presión, para controlar mi azúcar. Entonces los médicos tenemos que ser buenos profesores en enseñarles que no todo es el síntoma, porque si vamos a esperar los síntomas estamos tarde. Entonces definitivamente que esto es una carrera de distancia, de resistencia, esta no es una carrera de velocidad. Si usted tiene enfermedad renal no puede rendirse, tiene que mantener sus cuidados para que esta enfermedad al final no lo mate. Ahora bien, doctor, por su experiencia y los años pues que tiene al frente de esta patología, de esta necesidad y el cuidado del riñón, por su experiencia, ¿quién se ve más vulnerable frente a esta patología, mujeres o varones? Definitivamente que en Panamá, sin lugar a dudas, esta es una enfermedad de hombres. Hay predominio de enfermedad renal en los varones. No tenemos una explicación muy clara. En la región centroamericana hay mucha enfermedad entre los hombres. Hay una enfermedad que se conoce como la nefropatía mesoamericana, que se ve mucho en hombres de mediana edad, entre los 40 y los 50 años, que se dedican a la agroindustria. Nosotros en la provincia de Coclé, yo no tengo duda, tenemos muchísima de esa enfermedad y nos mantiene la estadística más a favor de hombres. No importa en qué edad, en qué grupo etario. Tenemos que irnos muy abajo en los menores de 10 años, cuando es más o menos equitativo, pero en ningún punto hay más mujeres con enfermedad renal que hombres. Es una cosa muy interesante que habría que estudiar, pero a diferencia de otras enfermedades que favorecen más a las mujeres, este caso no. Es una enfermedad que principalmente es de hombres. Ahora bien, es principalmente de varones, pero no significa, ahora para todas las que están conectadas, no significa que efectivamente pues la mujer, hay casos estadísticos de mujeres en cuanto a la patología como tal. Es correcto, las mujeres también tienen enfermedad renal en todos los estadios, ¿no? Ahora, pero sí llama la atención que hay un predominio un poquito más alto de hombres que de mujeres. Cuéntenos, doctor, y yo sé que muchas de las que están conectadas, nosotros obviamente Hospital Nacional por preferencia, nuestras chicas también están en etapa gestante, están esperando a su bebé.
¿cómo es el comportamiento de nuestro riñón cuando estamos embarazadas? Bueno, el riñón, como todo el cuerpo, ocurre cambios durante el embarazo, cambios que son totalmente normales. El edema, especialmente al final del embarazo, es normal, es tolerado. Si tus presiones están bien, están controladas, no debes preocuparte. En el último trimestre puedes tener algo de edema, ¿no? Ya edemas exagerados, especialmente asociados a la presión alta, son cosas que hay que ver enseguida, son urgencias. Estamos hablando de lo que se conoce como preeclampsia, y si esto no es abordado rápidamente se puede complicar, ¿no? Pero definitivamente que el riñón, igual que todo tu cuerpo, va a compensar a la nueva situación. Si bien es cierto, usted acaba de mencionar, doctor, la preferencia en varones, pero cuando nos vamos a la edad, ¿hay estadísticamente una edad que determine que a partir de X edad empezamos a tener problemas con nuestros riñones, o Mira, esto no tendría edad? En Panamá tenemos pacientes en todas las edades. O sea, esto es una enfermedad que no respeta edad. Pero habiendo dicho eso, definitivamente que el factor más de peso, de riesgo de enfermedad renal es tener más de 60 años. O sea, en Panamá, de los pacientes de diálisis, el 50% de los pacientes tienen más de 60. Entonces, es una enfermedad que tiene un componente muy importante de la edad. ¿Por qué? Porque así como envejecemos nuestro cuerpo, que empieza desapareciendo canas en el riñón, empieza a disminuir la función del riñón. Esa es la manera en que el riñón envejece, cada día teniendo menos función. Pero esa función nunca debe ser menos de lo que llamamos el 60%, 60 mililitros por minuto. No importa que tengas 100 años, ¿no? Entonces, si tienes menos de un 60% de función renal, es probable que tienes enfermedad renal, no solo es envejecimiento. Interesante, doctor. Y este tema de la edad, pues obviamente nos lleva al asombroso caso del trasplante, del primer trasplante infantil o pediátrico en Panamá, pues que usted también formó parte de los especialistas que estuvieron a cargo. Coméntenos esta experiencia en función, ¿qué tan seguido vemos un niño que requiera de un trasplante? Usted lo mencionaba hace un rato, ya son niños que pudieran tener malformaciones congénitas. Cuéntenos un poco. Mira, en Panamá lamentablemente tenemos muchos niños con enfermedad renal y tenemos un gran número de niños que están en diálisis, ya sea en diálisis peritoneal o hemodiálisis. O sea que todos esos niños potencialmente son candidatos a recibir un trasplante. ¿Okay? Segundo, que este no fue el primer trasplante en el país, pero sí fue el primer trasplante privado. ¿Okay? Tomemos en cuenta que el año pasado fue un año muy irregular y todavía sigue siendo este año irregular con el tema de la pandemia, y los programas de trasplante públicos están detenidos. El que ha mantenido la actividad de trasplante ha sido el sector privado, principalmente el Hospital Nacional. Tuvimos la oportunidad el año pasado, a finales de año, de hacer el primer trasplante pediátrico privado. La familia hizo su esfuerzo porque no tenía opción de hacerlo público, y el Hospital Nacional, como siempre, estuvimos ahí para apoyar a esta familia, y se hizo de forma exitosa. La madre le donó al paciente pediátrico que necesitaba. No era un niño tan pequeño, era un niño de 12 años, pero le teníamos la opción para esta familia que definitivamente estaba desesperada de verlo en diálisis, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar que existe un alto número de niños que están ahorita en esta situación. ¿Esto a qué pudiera estar obedeciendo, doctor? Hay un tema, si bien es cierto, usted mencionó el tema congénito, pero hay un tema de que los papás en algo estamos fallando también en cuidado de nuestros niños, alimentación, consumo, líquidos. Los niños probablemente no son los que hoy en día les gusta tomar agua, les gusta tomar más otros líquidos, probablemente hasta con aditivos, con otro tipo de cosas, que al niño por tema infantil no le gusta el agua normal. Mira, un paciente pediátrico que hablamos de menos de 15 años, yo creo que no hay nada que la mamá haya hecho mal o que el familiar haya hecho mal. Estas son cosas que lamentablemente pasan, ¿no? Estamos hablando de enfermedades congénitas de la vía urinaria que probablemente se hubieran podido haber diagnosticado de manera hasta intraútero, si estamos haciendo ultrasonidos de prenatales, que ahora con mayor frecuencia lo hacemos, pero estos ultrasonidos no están accesibles a todas las embarazadas, por ejemplo.
Así que ese es un tema, ¿no? También hay enfermedades propias del riñón, o sea, hay enfermedades que son primarias del riñón, que son de estas loterías malas que digo yo, que te tocaron y no hay manera de prevenirlas, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a hablar de los adolescentes, cuando vamos a hablar de los niños preescolares, sí estamos viendo un problema serio en obesidad infantil. Obesidad infantil. El principal problema que hay en Panamá con los niños ahora es la obesidad infantil. Yo no puedo creer a veces las madres cuando pelean con sus niños porque no quieren comer. Si tu niño no quiere comer, pero el pediatra te dice que no está desnutrido, no le insistas. Si el problema que tenemos en Panamá es obesidad, no niños desnutridos. Entonces tenemos un afán de que los niños coman 3 veces al día. Estamos viendo problemas de obesidad que al final me tocan a mí como nefrólogo de adulto lidiar con ellos y empiezan a aparecer creatininas altas y enfermedad renal prematura por obesidad en muchachos de 20, 25 años que fueron obesos desde niños. Entonces definitivamente en el tema de obesidad hay una responsabilidad muy grande en la familia, pero también cuando vemos niños obesos, vemos papás obesos, vemos abuelos, tíos obesos y hay un problema de obesidad en general. Pero tenemos que cuidar a nuestros niños de este problema serio que tenemos. Claro, y definitivamente cuando estamos hablando de una prematuridad, llamémosle así, en una patología como esta que tiende a ser tan fuerte y crítica en un niño, claro está. Ahora nos quedaría la duda, o más bien preguntarle, doctor, ¿el tratamiento o el proceso que se lleva para un niño que tiene este tipo de patología, insuficiencia renal crónica, es lo mismo en comparación con el adulto? ¿Se le lleva de igual manera en función del tratamiento que el niño recibe? Sí, el seguimiento básicamente es igual, y cuando requieren diálisis se hace la evaluación si hay un potencial donante, y en el caso de los niños casi siempre hay, porque no se me puede ocurrir un padre que no esté dispuesto a hacer todo por el hijo. Sin embargo, hay veces que los padres también tienen problemas, y entonces no podemos aceptar una donación. Muchos padres me han dicho, doctor, sáqueme los 2 riñones, yo me voy para diálisis, pero no permita que mi hijo llegue a diálisis. Evidentemente no vamos a hacer eso, porque lo más importante en el proceso de donación de un familiar es el donante. Esta persona está sana y yo tengo que casi que asegurar de que él no va a necesitar ese riñón en el futuro. Así es, y es importante, doctor, también esta parte, si bien es cierto, usted nos acaba de comentar hace un rato de que la sobrevida, de que del paciente que le es donado un órgano, él tiende pues obviamente a recuperarse y la sobrevida, pero el paciente que queda con el que no es el paciente, sino el donante, ¿sigue igual, o sea, sus características, o puede a futuro sufrir entonces más adelante por esto? Mira, las recomendaciones para los donantes son las mismas para toda la población. O sea, tú tienes que tener una vida saludable. ¿Okay? Tienes que cuidarte de no consumir mucha sal, de mantener un peso saludable, de hacer ejercicio, pero no tienen ninguna limitación. Si yo tuviera seguridad de que va a quedar enfermo, no pudiéramos hacerlo, porque la primera regla de la medicina es primero no hacer daño. Entonces, lo que queremos ahora principalmente es que nos baje la cantidad de gente que necesita trasplante, y la única manera de hacerlo es previniendo, haciendo los diagnósticos tempranos y manejando estos pacientes para que no necesiten un trasplante. Y los que necesitan trasplante, bueno, hacerlo de manera temprana. El trasplante no solo resuelve la calidad de vida, porque obviamente entre estar pegado a una máquina 3 veces por semana por el resto de tu vida y tenerte que tomar medicamentos a diario es mucho más llevadero. Pero el paciente trasplantado vive mucho más años que el paciente que está en diálisis, no importa qué modalidad lo compare, ya sea peritoneal o hemodiálisis. Así que el trasplante es ganancia para todo mundo, para el paciente en calidad de vida, para el Estado, porque es mucho más barato comprar medicamentos, aunque sean caros, que pagar diálisis. Y definitivamente para el médico es una gran satisfacción tener que ayudar a estas familias, porque un paciente que está en diálisis, el enfermo no es el paciente, es toda la familia y su círculo es el que está enfermo, sufriendo por esta situación. Interesante lo que acaba de mencionar, doctor, porque precisamente un paciente de diálisis es como cuando se detecta cáncer en la familia, es algo que une a toda la familia alrededor, y como usted bien lo ha mencionado, es estar toda la vida conectado a una máquina por tantos días, cuando todo esto lo pudimos haber
evitado con una vida saludable y con todo lo que mencionábamos. Ahora, por tema de tiempo, pues también vamos a aprovecharlo, doctor, ya prácticamente estamos por terminar, un mensaje para esos pacientes que están precisamente allá afuera cuidándose o que tienen dudas acerca de su patología. Por ejemplo, una de nuestras chicas nos comentaba, si yo tengo un niño que les estoy viendo alguno de los síntomas que nosotros hemos mencionado, ¿debemos ir al nefrólogo? ¿Debemos ir primero al pediatra? ¿Cuál es el camino a seguir? La ruta adecuada para agilizar esto que estamos viendo probablemente en uno de nuestros niños. Bueno, yo pienso que los dos mensajes definitivamente son que tiene que tener un médico de cabecera, en el caso de los niños su pediatra, y deben siempre preguntar, oiga doctor, ¿cómo anda mi riñón? Porque eso le recuerda a su médico que se fije en mandarle una creatinina. Muchas mujeres su médico de cabecera es el ginecólogo, y el ginecólogo sí le toma la presión, sí le hace el PAP, sí le manda un hemograma, un urinálisis, pero muchas veces no manda la creatinina. Entonces si usted le dice, doctor, ¿cómo anda mi riñón? Él le toma y le manda una creatinina, que sería ideal, ¿no? Ahora, el otro mensaje que yo creo que es muy importante por la situación que estamos viviendo es que si usted tiene enfermedad renal, tiene que ir a su médico. Hay muchos pacientes que no están acudiendo a sus citas por el miedo al COVID. Siga sus recomendaciones, póngase su mascarilla, póngase lo que necesite que está recomendando el Ministerio de Salud, su face shield, y venga a su cita, saque sus medicamentos, porque lo que lo va a matar a usted no va a ser el COVID, lo va a matar un derrame por la presión alta o va a quedar en diálisis por no haber cuidado su enfermedad renal. Llegó el momento, ya empezó la vacunación, el número de casos está en descenso. Los pacientes con enfermedad renal, enfermedades crónicas no transmisibles deben tener su atención, Interesante, doctor. Ahora, todos en el grupo, todos los que están conectados, que lo han seguido atentamente lo que usted está mencionando, ¿sabe qué se preguntan? ¿Dónde encontrar al doctor? Queremos sacar una cita. Todos están preguntando cuáles son sus números de contacto, dónde pueden contactarle, su secretaria, si tiene redes sociales, ¿dónde podemos encontrar al doctor Regulo Valdés? Bueno, me pueden contactar por mis redes en Facebook o en Instagram, ambas son libres, me pueden escribir por allá o me contactan directamente a mi celular 6675-9698. ¿Nos lo repite, doctor, por favor? 6675-9698. Así es, de esta manera damos por finalizado nuestro HN Live. Ve qué interesante es interesante, pero sobre todo importante que este mensaje que Hospital Nacional, a través del especialista en esta oportunidad, el doctor Regulo Valdés, llevamos este mensaje de salud preventiva, que es lo más importante para todos nosotros, ya como el doctor muy bien lo ha explicado, un excelente tema, doctor, aquí hay aplausos y ovación por todo pues el tiempo que nos ha dedicado. Gracias, y excelente tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Ya usted sabe, si este live usted siente y sabe que tenía que escucharlo algún familiar, algún vecino, amigo, lo vamos a tener colgado en nuestras redes sociales, sí como no, redes sociales de Hospital Nacional, al igual que nuestro canal de YouTube Hospital Nacional, el cual le invitamos a que pueda seguirnos y conectarse para conocer cada uno de los temas que tenemos todas las semanas preparados para todos ustedes. Así que de esta manera le damos una vez más las gracias al doctor Regulo por acompañarnos y a ustedes una feliz tarde. Ya saben, Día Mundial del Riñón, todos a cuidarse.